estudiantes. En esta ocasión estaremos tratando un ejercicio de geometría plana a propósito de estar abordando este tema en las teleclases de repaso para el examen de ingreso. Es un ejercicio bien interesante donde nos muestran un cuadrado y un pentágono en esta figura y nos dan como dato que la diagonal del cuadrado va a ser la mediatriz del segmento CE de este pentágono y además el punto D va a ser el punto de intersección entre AD y CE, es decir, pertenece al segmento CE. Aquí les muestro el ejercicio. Nos cuestiona el ejercicio demostrar que los lados BC y FE de esos triángulos que están sombreados son iguales. Y también determinar, es decir, si nos dan el área del pentágono, en este caso, debemos determinar el área sombreada. Además que nos dan la longitud de la diagonal. Recuerden que cuando queremos demostrar la igualdad de lados, en este caso de segmentos, debemos ver estos segmentos a qué figura pertenecen. Y vemos que pertenecen a dos triángulos. Entonces, la posible vía sería demostrar la igualdad de los triángulos. Y vamos a resolver el ejercicio sin más. Aquí vemos, vamos a concentrarnos en los segmentos. Ahí lo vemos, se lo resalto en negro. Y como ya hablábamos, pertenecen a estos dos triángulos. Vamos a demostrar la igualdad de estos dos triángulos y quizás esto, bueno, por supuesto nos permite demostrar finalmente la igualdad de los segmentos. Vamos a concentrarnos en lo siguiente. Vamos a demostrar que el ángulo BDC es igual al ángulo FDE y vamos a ver cómo lo hacemos. Primero aquí tenemos esta igualdad ADB, ángulo ADB igual al ángulo ADF. Por supuesto que estos dos ángulos son iguales porque las diagonales de un cuadrado también son bisectrices de sus ángulos interiores. De hecho, estos ángulos van a ser igual a 45 grados, aunque este valor no lo vamos a usar en este momento. Y aquí tenemos esta pareja de ángulos iguales que no son de los triángulos que queremos demostrar. Pero vamos a ver qué sucede. Estos dos ángulos que les estoy marcando, se los vuelvo a repetir, son de 90 grados. ¿Por qué? Bueno, por el dato de que AD es mediatriz del segmento CE. Recuerden que la mediatriz es la recta que corta un segmento en su punto medio perpendicularmente. Además, también se puede decir que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de los extremos de un segmento. Por lo tanto, al cortarlo perpendicularmente se cumple esta afirmación de la igualdad de estos ángulos. Podemos ahora darnos cuenta que los ángulos que queríamos demostrar, es decir, el B, aquí se los muestro, el B, DC y el F, DE, van a resultar de sustraer el ángulo de 90 menos este ángulo. Aquí lo ven, ángulo de 90 menos este ángulo. Y aquí lo planteamos. Vamos a mostrarle de manera animada como si dos ángulos son iguales a valores que son iguales, por supuesto que ellos van a ser iguales, ¿no? Como ADC es igual a la ADE y el ángulo ADB es igual al ángulo ADF, entonces estos dos ángulos, por supuesto que van a ser iguales. Pues es la sustracción, ambos son la sustracción de cantidades iguales. Aquí tenemos esta igualdad de estos ángulos y vamos a ver qué otra igualdad podemos determinar. Esta creo que es bien sencilla. Estos dos lados van a ser lados del cuadrado y por lo tanto son iguales. Ya tenemos dos elementos en estos triángulos. Continuamos y vamos a retomar los elementos que teníamos, los ángulos y estos lados, y vamos a ver que tenemos otra pareja de lados. Recuerden, en este caso podíamos procurar otro ángulo si era posible, pero creo que es más fácil demostrar la igualdad de estos lados. Estos lados van a ser iguales, puesto que AD es la mediatriz y recuerden que la mediatriz divide el segmento o lo corta en su punto medio, por lo tanto CD es igual a DE. Y ya tenemos los tres elementos. Es evidente que el criterio que usamos es lado, ángulo, lado, es decir, dos triángulos son iguales si tienen dos lados y el ángulo comprendido respectivamente igual. Recuerden que en un examen debemos colocar el criterio, no colocar L a L, sino decir dos lados y el ángulo comprendido respectivamente iguales. Y esta es la razón por la que son iguales. Demostrado esto, es evidente que los lados BC y EF de estos triángulos, que son los lados que nos piden demostrar su igualdad, son iguales. ¿Por qué? Porque en triángulos iguales, a ángulos iguales se oponen lados iguales. Y estos dos lados se oponen a ángulos iguales que ya habíamos demostrado la igualdad. ¿Ok? Así concluimos esta demostración. Recuerden, cuando nos piden demostrar la igualdad de segmentos, una vía puede ser demostrar la igualdad de triángulos que contienen a estos segmentos. Vamos entonces al segundo inciso donde debemos calcular el área sombreada. Es muy común que aparezca en exámenes de ingreso el cálculo de área sombreada y generalmente es la sustracción o la adición de otras áreas. Vamos a ver los datos que nos da el ejercicio. Nos dan el área del pentágono
y nos dicen que la diagonal del cuadrado mide 20 centímetros. Bueno, como el área está en decímetros cuadrados y la longitud de la diagonal está en centímetros, debemos hacer compatibles estos valores, ¿no? Convertirlo todo a la misma unidad de medida. En este caso dividimos por 10 y tenemos que la diagonal es 2 decímetros en este caso. Recuerden que 10 centímetros es un decímetro, ¿ok? Por eso en este caso dividimos por 10. Continuamos y vamos a pensar cómo hallar el área sombreada. Tenemos el área de todo el pentágono y el cuadrado está dentro del pentágono. Y entonces, si restamos el área del pentágono menos el área del cuadrado, es evidente que el área que queda es el área sombreada. Y esta creo que es la mejor vía. Aquí colocamos el dato de la diagonal y creo que la mejor vía es sustraer el área del pentágono menos el área del cuadrado. Y vamos a ver cómo lo calculamos. Recuerden que la diagonal del cuadrado se puede calcular de la siguiente forma, aplicando el teorema de Pitágoras. Los lados del cuadrado son iguales. Y de aquí podemos despejar la diagonal y recuerden que la diagonal de un cuadrado es raíz de 2 por la longitud del lado. Por aquí lo que necesitamos es despejar el lado, que es el que hace falta para calcular el área del cuadrado. Recuerden que el área es a al cuadrado, el lado al cuadrado, ¿ok? Despejamos a, pasamos dividiendo la raíz de 2 y como no queremos la raíz en el denominador, racionalizamos, multiplicamos por raíz de 2, numerador y denominador, y finalmente queda este valor. Lo pueden comprobar después, ¿sí? A es igual a raíz de 2 sobre 2 por el diámetro. Continuamos, ahora debemos sustituyo por supuesto A por AB es uno de los lados, los cuatro lados son iguales, y calculo. Y finalmente el lado da raíz de 2. Esto nos permite calcular el área del cuadrado. Recuerden, no la colocamos, pero el área del cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Raíz de 2 elevado al cuadrado resulta 2 decímetros cuadrados. Nos resta sustraer las áreas. El área del pentágono menos el área del cuadrado va a dar como resultado un decímetro cuadrado. Y hemos calculado ya entonces el área de sombreadas, que era el área que nos estaban pidiendo. Bien, sustrayendo estas áreas. Importante si nos vamos por otra vía para intentar buscar las áreas de estos dos triángulos que son iguales, que es el área sombreada, y tenemos que usar la idea del pentágono. Recuerden que en este caso el pentágono que nos muestran no es un pentágono regular. Note que el ángulo del vértice A de este pentágono mide 90 grados y se supone que un pentágono regular, sus ángulos interiores no miden todos 90 grados. Esto es importante que quede claro. Les dejo de tarea, ¿no? Que busquen cómo determinar la medida de los ángulos interiores de un polígono regular. Esto es importante, lo oriento, ya lo orienté, ¿no? En la actividad anterior, en la clase anterior, que antecede, ¿no? A esta cápsula. Y ahora les dejo un reto. Miren el reto que les dejo. Debemos demostrar que BCF es un trapecio isósceles. Debemos construir, trazar el lado BF y demostrar que ese trapecio es isósceles. Por supuesto, bueno, pudiéramos agregar de base CE y BF, ¿ok? Trapecio isósceles. Determinar la longitud del segmento CD. Ahí lo tienen, segmento CD, calcular la longitud y determinar la amplitud del ángulo BBC, uno de los ángulos que demostrábamos que eran iguales. De hecho, ambos son iguales, ¿no? Vamos a calcular BDC. Estaríamos calculando también este. Esto se lo dejo como un reto. Bueno, hasta aquí la clase, este pequeño encuentro, ¿no? que siempre les ofrecemos después de cada clase de orientación. Espero que les haya sido interesante y recuerden dejar sus comentarios en nuestro canal. Nos vemos en otra ocasión.